televisión española, con la RAI. De hecho, la televisión italiana. Italiana, perdón. Con la RAI, sí. Porque recuerdo que Ochoa, que viene siendo en el año 92, si mal no recuerdo, porque el proceso fue en el primer proceso del 89, también vuelve de nuevo a producir con esa importante productora Ochoa también, ¿no? Que la tenemos en el certamen también. 8A. Que era como el día que lo fusilaron, en todas las calles de La Habana apareció un letrero que decía 8A vive. Sí. Y eso fue, vamos, una señal nada velada de lo que había pasado, ¿no? Y el general Arnaldo Ochoa, que fue fusilado junto a otras personas, digo, los que no sean cubanos o algo, pero fue un general que fusilaron. Sobre todo se ve, vamos, que es la repetición dramática de los juicios de Moscú, donde la gente confesaba y confesaba de una manera dramática pecados y cosas que no habían cometido. En ese momento que tú haces la película, ¿cómo era el contexto del exilio y qué diferencia hay con este exilio nuevo, en el cual ya el hombre nuevo ya es incluso abuelo, ¿no? Desde los años 70 ya es abuelo y de los 60 también, obviamente. ¿Qué diferencia has notado tú que vives en el exilio, en el corazón del exilio, como se dice, en Miami, que has vivido en Nueva York, que has recorrido el mundo? ¿Qué diferencia tiene ese exilio primero histórico con este de ahora? Bueno, aquel exilio estaba lleno de ilusiones. Ahora hay un gran pesimismo, porque es la dictadura, la castadura que dura, como eso le llamó Guillermo Cabrera Infante. Es decir, ha sido demasiado tiempo. Y ha pasado también con la complicidad de muchos gobiernos democráticos, sí, inclusive los Estados Unidos. Entonces, nada, la gente ya no cree en nada, no puede venir de nada, nadie aprenderle nada. Y esa es la gran, que no ven salida. Como esa obra de Sartre sin salida. ¿Quieres preguntar algo? Sí, una de las cosas por las cuales yo escogí tu trabajo en este evento realmente magnífico es porque forma parte de una didáctica tremendamente sensible desde el punto de vista internacional. Yo creo que en el momento que tú haces este film no había sensibilidad internacional para entender realmente lo que estabas haciendo. Y tiene un sentido de futuridad, un sentido de previsión, un sentido casi profético a la hora de analizar, digamos, todo ese proceso que unos idealizaban en cierto sentido y otros demonizaban. Ambas cosas en la película concurren con un nivel de lucidez y un nivel de claridad en el discurso extraordinario. Yo quería preguntarte, bueno, y agradecerte que estés aquí con nosotros realmente, y bueno, ya sabes tú el esfuerzo que hemos hecho. Hombre, bueno, yo también estoy contento de estar aquí finalmente, ¿no? Sí, finalmente. Y Cunde, quería preguntarte también por varias anécdotas. Hemos hablado muchísimo, hemos emailado muchísimo por teléfono y todo. Y es algo que siempre me ha parecido tremendamente curioso, porque muchos de los intelectuales de la época que fueron marxistas o tuvieron un proceso de corrimiento, de lucidez. Yo siempre he pensado que la izquierda se cura con información y psicoanálisis, ¿no? Y entonces, de alguna manera, o sea, tú eres parte de esa enciclopedia de la información, donde realmente estás mostrando algo que, primeramente, te demonizan, o sea, como el patito feo que está contando una historia incomprensible que realmente nadie sostiene por parte incluso de la prensa internacional, que no tenía sensibilidad para entender esto, y posteriormente, o sea, eres como un evangelio de alguna manera, ¿no? ¿Cómo sentiste eso tú? No, yo por ejemplo, cuando hicimos Néstor Almendro y yo Conducta Impropia, que es una película muy simple, muy sencilla,
pero la misma sencillez de las diferentes voces que compusieron esa tragedia iban creando una atmósfera realmente insufrible. Y yo me di cuenta, por ejemplo, que esa película hirió la sensibilidad de la izquierda que creía que todavía no se había convencido de lo que estaba pasando. Y habían idealizado ese mito de tal manera que no admitían, que hubiera una mancha. Y yo recuerdo que pasaba una cosa muy curiosa, que había un director de cine que ya murió hace años, que ponía sus películas en los festivales, y había una viejita del Washington Post que cada vez que salía le decía: pero usted, ¿qué me dice de conducta impropia? Y lo ponía. Bueno, no, eso ya. ¿Qué director era ese? ¿Se puede decir? Sí, Tomás Gutiérrez Alea. Sí. Para los que no conozcan, es el director de Fresa de Chocolate, etcétera, de este lado. Pero que él era católico. Néstor al menos lo metió en el comunismo. Néstor se sale del comunismo. Néstor se sale del comunismo y él se quedó en esa bobería. Atrapado, sí. Y tenía talento para hacer un buen cine. Bueno, él hizo una película nada más que es extraordinaria, que Memorias del Desarrollo, que es donde él se abre por primera vez. Y a pesar de que tiene como unos anuncios políticos pagados dentro de la obra, que es extraordinaria, me encanta. De repente ese intelectual de derecha empieza a tener conciencia política y dice: no, en América Latina se mueren de hambre, un pastiche que no tenía nada que ver con aquello. Pero esa viejita era la conciencia. Lo perseguía a todas partes, bueno, dejó de ir al festival. Está bueno. Qué buena anécdota. Hay otra cosa también que me parece muy significativa. Mirando a través del tiempo esta película, cuando entrevistas a personas que son personas humildes, son personas que no tienen, digamos, mucha educación, yo siento incluso un nivel de claridad que yo ya no veo en digamos, las nuevas generaciones. O sea, un nivel incluso de discurso. Y de ingenuidad. Y de ingenuidad, de belleza. Sí. Porque eso era gente que creyó en aquello como una ilusión, y como se dio cuenta que aquello era comunismo y que el comunismo era malo, así de esa manera muy sencilla. Muy elemental, pero bueno, se vieron, traicionados en su más elemental sencillez, ¿no? Sí. Y otra cosa también que me parece curioso, también tomando como sistema de referenciar un poco la película que vimos ayer de PM, me encantaría que nos hablases un poco de bueno, ayer proyectamos una especie de triada o de triunvirato entre La tumba francesa, PM, y yo incorporé también la película de Néstor, que es una reflexión interurbana. Conozca Flagler primero. De Néstor Díaz de Belleira. Yo no lo he visto. Sí, que una lástima que no he estado. Pero quería que reflexionaras un poquitico también, si ves alguna relación, incluso a nivel formal, entre PM, La tumba francesa, tu implicación en las dos a nivel sintaxis cinematográfica. Sí, te explico, hay una coincidencia, una relación. La tumba francesa, que es una película extremadamente sencilla, es un canto que los exilados de la revolución de Haití
se concentraron en Santiago de Cuba y crearon esta tumba francesa, unas negras extraordinarias que bailan ahí. Y estábamos Néstor y yo filmando una serie de reportajes en Santiago de Cuba y nos encontramos con Odilio Urfe. Odilio Urfe es un experto de la música cubana, sobre todo de la música cubana negra, y entonces nos dijo, ustedes tienen que hacer algo, tienen que ir a ver eso. Y Néstor y yo fuimos a verlo, ya tan impulsado por el entusiasmo de Odilio, y cuando lo vimos, pero sin pensarlo, a 2 cámaras, vimos una representación e inmediatamente lo filmamos. Y inclusive hay una de las escenas donde se ve, yo estoy filmando a Néstor, no pasa nada. Néstor se ve por detrás de una... Y para mí, asombro, ¿no? Esa película ha tenido una cosa biográfica, una curiosidad que ha tenido mucha repercusión. Es una peliculita pequeñita que tiene, creo que 10 minutos o algo así. Y tiene una relación en cuanto que la relación es que es la esencia del pueblo cubano, que le encanta ese tipo de música, ¿no? Y nada, era también un momento donde había una libertad, donde creíamos que éramos libres, ¿eh? Eso fue una cosa que duró muy poco. Yo diría que fue los primeros meses del año 59, y inmediatamente aquello se convirtió en sal y agua. No, duró hasta que se estrenó la película. Justamente, PM es la que... PM hasta que se estrena, exactamente. PM es un parteagua. Sí. Y entierra el encanto. Y entierra, con eso se termina, y con esa frase que cita Guillermo la frase de Fidel Castro que cierra el discurso, que dice contra la revolución nada, con la revolución todo. Con la revolución todo. Y claro, por supuesto, ya ahí se terminó todo. Sí. Que venía de Mussolini dentro del Estado. Para el Estado nada. La frase copiada, se pasaba la vida copiando esas cosas. Sí. A Hitler no le copió. Es un plagiador. La historia más soberana. La historia más soberana. Correcto, sí. Es muy curioso porque incluso quería que me hablases un poco a nivel de sintaxis cinematográfica, porque yo comentaba hace un rato que es una película verdaderamente visionaria a nivel formal, además, porque de alguna manera para mí preconiza el videoclip. Bueno, de cierta manera se conecta con un cine que se hacía mucho en Europa, en Inglaterra, el free cinema. Claro, free cinema. Y el nuevo cine francés, ¿no? La Nouvelle Vague. Y entonces eso, de alguna manera misteriosa, era un movimiento que se conectó de repente. Claro. Y hay una cosa que es importante, que se han visto en la película, que toda era Cuba elegante. Esos negros están en el bar todos vestidos con traje y corbata. Con traje, exactamente. ¿Cuál es la tumba francesa? En la tumba francesa no es elegante. Y era una casa señorial intervenida, con las banderitas del 26 de julio. Entonces que se ve un punto decadente, pero ellos van de limpios, van elegantísimos. Sí. Y ahí lo que sorprendió realmente es que era una película muy inocente. Sí. No había manera de que la gente no entendía, sobre todo los intelectuales extranjeros que la veían, como Valerio Rivas. Claro. Dice, ¿pero qué es esto? Exacto. ¿Por qué han prohibido esta película? Exacto. Y claro, lo que estaba detrás de eso era el estalinismo en estado salvaje, ¿no? Y también el momento de histeria colectiva que significaba la crisis de octubre y los misiles y que no, vamos, una de las cosas que le acusaron era que no brindaba exactamente el momento revolucionario. Sí. Y es muy curioso también, quisiera que hablases de la manera en que se encontró la tumba francesa, porque esa historia de las latas apareció en casa de Gina Pellón.
porque eso se quedó en Cuba. Exacto. Pero parece que Nunca se hizo. Néstor se llevó, porque eso lo editamos en Cuba, y Néstor parece que se llevó la copia de trabajo, la lata, se la llevó a París, y cuando llegó Néstor se estaba muriendo de hambre, ¿qué podía hacer con eso? Y además me decía una serie de gente bailando, ¿qué significa? Y tiene la cosa de llamarle la tumba francesa. Bueno, esas latas estaban perdidas en casa de una pintora cubana que se llamaba Gina Pillón, y Ricardito Vega, un cineasta cubano, un amigo nuestro, la descubre un día, creo que después de la muerte de ella, ¿no? Exacto, después de la muerte de ella, parece que él va ahí a revisar por... Yo, perdona que te interrumpa, yo es que incluso lo viví de 0 a 100, porque Ricardo y yo estudiamos el preuniversitario juntos, éramos vecinos y bueno, nos carteamos casi a diario realmente. Entonces yo viví el proceso de una manera casi, esto es un hallazgo. ¿En París? Ricardo vive en París y yo vivo aquí. Entonces él te la descubrió. Y me envió, he descubierto esto, los planes que tenía contigo, de restaurarla. Pero después, el problema es que estaba sin sonido, el sonido de un lado, y hubo que recuperar todo eso y replanteársela. Y yo creo que Ricardo hizo un gran trabajo. Un grandísimo trabajo. Sí. Y sonorizó todos los tambores. Ese era el sonido que tenía. Lo que hizo él cuidadosamente rescatar la imagen, las mejores imágenes, pero lo restauró exactamente como era el original, ¿no? Extraordinario. Y esa es la copia que hemos visto hoy, ayer. Sí. ¿Qué día se pone el súper, Adrián, en el programa que da cuentas? El programa... no ponernos a teorizar tanto y promover un poco lo que viene, que es más importante tal vez, porque se va a poner la película El Súper. El Súper es el domingo. Es una película que se... No, el sábado. En el año 79. Creo que no, el sábado... ahora no recuerdo. ¿Qué día dijiste? Creo que el sábado, o creo que es el domingo. Mira a ver si tiene el programa por ahí, es lo que yo les digo. Sí. La película en el año 79. Sábado. Sí, es la película cubana de ficción. Más elogiada, con más premios, más conocida. Y tiene, imagínense, se hizo en el año 79. Sí, señor. Basada en la obra de teatro de su amigo Iván Acosta, que es también un dramaturgo bien prolífico, tiene como 20 obras de teatro. Y entonces ellos filmaron la película y la hicieron. Y sigue rodando por ahí, de generación en generación. Increíble, no ha envejecido. No ha envejecido. Nada, cero. Ya no hay súper de ese tipo. El súper es el superintendente, no sé cómo le llamarán en Barcelona acá, el encargado. Sí. Ok, entonces es el que siempre vivían en el basement del edificio, y es interesantísimo porque la película ellos cogieron a estos actores y lo metieron en un sótano real. No es una escenografía, no es un estudio de Hollywood, yo fui a ese sótano, que por cierto ya cambiaron el edificio. Creo que era en Washington Heights. No, el sótano era de verdad. Era de verdad, es lo que estoy diciendo. Que nosotros lo decoramos. Claro. Era real. Lo intervinieron, pero en el fondo Y está contando una historia con un nivel de realismo y sobre todo... venir el domingo. Porque Sábado. El actor. ¿A qué hora? Al sábado a las 7. A las 7. El actor se mudó para el basement. Sí. Y vivió allí y se creía que era el súper de verdad. Porque además la historia que cuenta es de una actualidad, es alguien que se va a vivir a un país ajeno y ahí realiza su vida, se integra. Yo lo que creo que el punto que hace trascender la película es que la historia de un exilado, claro, de cualquier exacto, nacionalidad. de cualquier nacionalidad. Sus problemas, sus neurosis. Porque ya incluso ese exiliado ya casi no existe. Ese exiliado que estaba loco por irse de Nueva York para Miami. Sí. Y eso ya ellos se van a Nueva York y se quedan en Nueva York y no quieren regresar a Miami. Ya eso también. Ya eso no pasa. No, pero trasciende la cosa del drama. Del drama, sí, del exilado, del exilio como tal, que es lo que
realmente. Ya se van a New Jersey, ya no se van, ya cruzan. Yo creo, incluso con todo respeto, maestro, que hasta Álvarez Guedes le cogió en un cuento de aquel que fue a Nueva York y dice, maravilla, salí del calor de Miami a los 3 meses, está harto de la nieve, está harto de todo. Sí. Es muy curioso, ¿no? Y visto incluso desde este contexto, desde Europa, Barcelona, cuando yo llegué hace 35 años, realmente aquí no había negros. Caminar así por las Ramblas era sosa cáustica, era una cosa. Y sin embargo, después se metió en un callejón verdaderamente oscuro, con todo el proceso de independentismo y todo el proceso relativamente político de la izquierda, etcétera. Pero actualmente la emigración, o sea, tú sientes hablar por la calle, Barcelona está hermosa, y sientes hablar por la calle, lo que menos sientes hablar es catalán, sino inglés, ruso y alemán. Hoy nos pasó en un taxi, y después que vinimos caminando, donde nos dejó el taxi, gente hablando un pakistaní. Exacto. Ruso. Exacto. Bueno, como Miami, venezolano. Tiene que decir, yo hablo inglés. Sí. Y la conexión que tiene, sobre todo Barcelona con París, incluso más que con Madrid, hace que esto tenga una lectura completamente distinta, digamos, a otras lecturas que tiene en Miami, Nueva York o otra, ¿no? Por el público, dice. Sí, sobre todo porque hay mucha gente en este momento, ahora mismo, viviendo eso. Ahora mismo, o sea, Barcelona era una ciudad, cuando yo llegué en el año finales de 80, principios de 90. Sí. Barcelona es la vanguardia. Sí, es tremendo. O sea, ha producido incluso tantos hechos artísticos, se han convertido en franquicias, luego Zona Art, en fin, o sea, muchísimos eventos de extrema modernidad, de extrema vanguardia realmente. Y la reflexión que produce será muy curioso realmente, porque es una película de hace un montón de años que tiene un nivel de actualidad. Por eso el programa que he previsto es precisamente escogido. Antes que tú llegases, teníamos un encuentro con Miralda, bueno, él estuvo acá, ahora se tenía que marchar, quería que os conocieses, etcétera. Bueno, porque que hizo el casamiento del Colón de la Rambla con la Estatua de la Libertad de Nueva York, ha trabajado sobre la Santa Comida, etcétera, un antropólogo de la visualidad, que conectaba perfectamente, y él realmente flipaba ahí en primera fila con todo ese registro que has hecho de la comida. Él fue un pionero del eat art, de la nouvelle cuisine, de todos los cenotafios llevados al contexto cultural, a la antropología cultural, pero también al fenómeno religioso. Conoció en los 60 a Lidia Cabrera, es más o menos de tu generación, y por eso conecté ambas cosas de una manera extraordinaria, ¿no? Y bueno. Bueno, ¿quieres invitar a la gente al súper? Decirle algo para que vengan a las 7 del sábado. Sí, que yo se lo recomiendo. Yo creo que es la única cosa que yo he hecho que saltaría. No, que va. Tiene un montón de y ese día me gustaría que hablases también, ya estamos muy bien pasados aquí de hora, de una cosa que se conoce muy poco, que es tu labor en el cine también mexicano y como director de fotografía. Son los pósters más hermosos que he visto yo de esas películas en mi vida. Recuerdo que una vez... Son muy quiche. Sí, yo sé, pero es un material histórico tremendo. Recuerdo que Alfredo de Vara, yo me imagino que se le ha robado, como tantas cosas, tenía una colección impresionante de eso. En la casa del festival, que yo trabajé allí, y tenía... Pero de las películas que hay fotografías. De las tuyas y de montones de más, pero increíble. Entonces esos carteles hechos, pero ahí al detalle, obviamente eran carteles donde la intención era más publicitaria que artística. Sí, claro.
pero una cosa impresionante. Y hizo un montón de películas de estas como Sí, director de es personajes. Casi Un nadie pasado llegó que me gustaría ocultar. ¿Por qué? No, pero- Si casi nadie llegó allí. Maestro, tú eres la historia. El otro día también en la entrevista me enteraba sobre tus anécdotas con Liz Taylor y la publicidad y un montón. Y no es un pasado a ocultar, al contrario, el trabajo ennoblece y realmente todo lo que has hecho, ese oficio es de una dignidad extraordinaria y ese es el homenaje que estamos haciéndote un poco Yo hoy, creo ¿no? que debería Agradeciendo. que quemar. No quiere eso. No quiere eso, está perfectamente fotografiada la película, ¿sabes? Sí. Y yo quisiera, en términos personales, también exhortarte también a que vengas a la conferencia de Roberto Sánchez, que es específicamente lo que habla Leonel sobre el cartel cubano. Lo hace exactamente el sábado. Y él es doctor en cine y en la dirección del Club de Cineastas y Artistas de Aragón, que lo fundara Luis Buñuel hace un montón de años, y tiene ¿A qué hora va a ser pósters a primera hora, a las 4:30 aproximadamente. Antes del súper. Antes del super. Exactamente. Y conecta muy bien con ese espíritu pop de la época y además es un ensayo interesantísimo sobre el cartel, sobre todo. El problema es que ese cine Sí. era la caricatura, el remedo del gran cine mexicano kitsch de los años Exacto. 50. Yo te voy a contar una anécdota que tú sabes que el cine mexicano hizo el gran cine de las rumberas cubanas. Correcto. Sí. Que es un cine extraordinario. Sí. A mí me tocó trabajar como fotógrafo con un director que yo no había visto sus películas, que se llamaba, le decían El Expreso de Toledo, porque hacía unas películas en 10 días. Se llamaba José Díaz Morales y le decían El Expreso de Toledo, porque yo recuerdo que empezamos y yo no sabía que él tenía ese pasado, sino yo al contrario, hablándole de Antonioni, porque él era muy culto, tenía una información muy grande y mucha sensibilidad. Y yo recuerdo que yo, motivado y por la juventud, que le decía a don Pepe, ¿qué le parece si lo hacemos así en vez de así? Y él me hacía caso porque era un hombre inteligente. Y le gustaba, dice, no, me gustaba aprender. Hasta que un día, el día 5 me llamó y me dice, mira, Orlando, yo te voy a pedir una cosa. A mí me llaman El Expreso de Toledo porque yo hago películas en 10 días. Con tiroteo, con rumbera, con todo. Y entonces me dice, pero cada vez que tú me das una sugerencia, como a mí me gusta, yo trato de incorporarla. ¿Y tú sabes cuántos días llevamos atrasados en la producción? 3 días. Así que yo te voy a suplicar cuando yo te digo tal cosa. No porque no me guste, es que me vas a desbaratar la fama que tengo del Expreso de Toledo. Y es la época también de Xavier Cugat, ¿no? No, ¿sabes? Es mucho ¿Es posterior? antes. Es mucho antes, ok. en los años 30. Okay. Lo que pasa es que duró hasta los 50. ¿sí? Claro. Hay muchas No, películas de cine mexicano que las bailarinas son de Xavier Cugat. Bueno. No, pero él también se hizo famoso en Hollywood. Sí. A otro nivel. Y de viejo le dio por pintar unas pinturas horrorosas. Es horrorosa. Todo el mundo le da de viejo por pintar. Yo espero que no me dé por eso. Y volver a hacer cine, macho. ¿Cómo? Y volver a hacer Y cine. volver a hacer cine, claro. ¿Sí? Sí, pero esta vez ¿Sobre qué? sobre rumberas cubanas. Eso. Ahora me gusta. Ahora lo que yo detestaba en aquella época me gusta ahora, ¿no? Pero ya él murió hace muchos años, ya no. Pero- Había un espíritu en ese cine que era encantador. Y yo, de tonto, en vez de preguntarle por esas rumberas cubanas, ¿cómo se llamaban? Niñón Sevilla. Y no Sevilla. Sí. Fue la otra, eran 4 o 5 rumberas cubanas que Por cierto, que estremecían. eran blancas. ¿Eh? Eran blancas. No, Y en Cuba nadie es blanco. Bueno, no eran negras. Pues se tiende a pensar que la rumbera es negra.
No, eran algunas mulaticas. Había algunas mulaticas de salir, como decían en Cuba. ¿Te ¿Te acuerdas de ellos? Sí, como no me voy a salir después. Pero eran extraordinarias esas películas. Unos dramas esos complicados. No eran. Y esas que me tocó hacer a mí ya eran el remedio de esas películas. Así que, ¿Qué suerte tuviste? sí, bueno, tuve suerte porque me enteré de unas anécdotas fabulosas de ese mundo. Era un mundo fabuloso. Las anécdotas de los directores y actores del cine mexicano. El Indio Fernández, por ejemplo, todas las historias del Indio Fernández. Que era un borrachón, con unas pistolas. A la menor provocación, si no le hacían caso, le entraba a tiro a la gente. ¡Va! ¿Eh?